judiciales, que son resoluciones del Tribunal Fiscal, en donde se puede tangibilizar la teoría que vamos a decir al inicio respecto de los principios básicos. Ya esto es con las empresas conocidas del sector que conocemos que lideran el mercado muchas veces en el sector producción, manufactura, minería, tecnología, entre otras. Entonces, esta va a ser una clase muy resumida, en realidad, como les comentamos, el material es muy extenso, muy amplio, la teoría, como saben, también es muy amplia, pero lo que vamos a tratar en esta sesión es de hacerla lo más ágil, lo más dinámica posible, siempre hablando sobre ejemplos, sobre conceptos básicos que vamos a dar. Así que no pierdan el foco, el oído para poder estar atentos y no se pierdan ninguno de los tips que vamos a resumir a continuación. Cualquier pregunta que hubiese, el chat está abierto para todos. Dejan su mensaje en el chat y yo al cerrar la idea de la diapositiva que estoy presentando, leeré el chat y atenderé las consultas que pudiesen resultar. ¿Correcto? Entonces vamos con todos participantes. Ok, el planeamiento tributario. Vamos a hablar primero del objetivo para entrar en contexto e ir calentando motores. El planeamiento tributario, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de un planeamiento tributario tiene como objetivo optimizar la carga fiscal de manera legal y ética, aprovechando las disposiciones fiscales y exenciones previstas por la ley. ¿Correcto? Entonces no se trata de un tema de elusión fiscal, de cómo sacarle la vuelta a la ley. Eso no es un planeamiento tributario, eso se llama evasión de impuestos. Entonces acá lo que quiero dejar en claro es que la norma tributaria por sí misma te da herramientas, te da algunos instructivos, te direcciona por dónde puedes sacar un beneficio tributario, por dónde puedes estar exonerado de algún tipo de impuesto o algún beneficio de devolución fiscal por créditos, por ejemplo, a cómo aplicar las detracciones, las retenciones, las predicciones. Entonces, toda esta normativa tributaria es de beneficioso que conozca el contador, ¿sí? O el administrador de negocio a un nivel macro, para que pueda tomar una ventaja competitiva en la determinación de sus impuestos. ¿Y esto para qué? Porque mucho suena en el mercado que la zona es muy abusiva, que la zona le pone impuesto a todo, que le quita utilidad a los negocios, que cierra locales, etc., entre otros. Eso pasa cuando no hay un buen manejo de los impuestos. Entonces, justamente por eso Educa ha tomado en conciencia de ello y ha visto que esta problemática es muy constante en los emprendedores, en los empresarios, en los comerciantes, que quisieran ser formales, tener más negocio, pero que les duele mucho el bolsillo a pagar los impuestos porque pueden ser muy abusivos. Entonces, frente a ello, la necesidad de contar con un curso, como un planeamiento tributario, van a ver que hay muchas herramientas que obviamente los empresarios de repente no es que tengan que dominar, pero sí tener conocimientos básicos para que conversen con su contador de turno y le puedan decir, mira, yo he escuchado que podemos hacer esta aplicación, podemos acogernos a este beneficio, a esta devolución, y de tal manera pagar menos impuestos. ¿Es correcto? Y de esa manera poner pilas a los contadores, y si eres un contador, tomar ventaja de todo este conocimiento para que actualices el mismo y puedas ahorrar a la empresa, y por eso que la palabra clave acá es la optimización de los impuestos. ¿Qué significa optimizar? Es pagar tus impuestos, pero considerando las ventajas tributarias que te da la SUNAT para que estos pagos sean lo mínimo posible. ¿Correcto? Por eso que actualmente, por ejemplo, no sé si habrán escuchado, ha salido mucho en tendencia que todas las empresas están utilizando el IGB justo, por ejemplo. Esa es una política implementada por la SUNAT para aliviar un poco la carga fiscal de los impuestos que se tengan que pagar en el momento que emites la factura. Si no lo pagas el IGB una vez que te pagan la factura, que es lo más lógico, ¿verdad? Entonces, así como ese pequeño ejemplo, hay un montón de casos en donde si la compañía tributariamente no está bien asesorada, va a ser muy complicado que pueda tomar una ventaja competitiva frente a estos puntos. Si la compañía no lo tiene en cuenta y más bien hace malas prácticas o hay mucha, como comentan en el chat, ¿no? Muchas malas prácticas, muchos sesgos, muchos vicios, mucha costumbre de querer evadir el impuesto haciendo o realizando o registrando algunas operaciones ficticias para pagar menos impuestos, ahí también le pone la aguja, le pone el ojo la SUNAT, que lo vamos a ver más adelante, cuáles han sido esos casos se puede decir que han generado controversia y que han caído o han tenido que pagar mayores impuestos porque la SUNAT ha detectado y tiene muchas herramientas para detectar operaciones ficticias para poder eludir impuestos, ¿correcto? Entonces, de eso trata un poco esto, y la idea es compartirlos
compartirles el mayor conocimiento posible en esta pequeña hora. Así que vamos para adelante y si me demoro, vamos viendo ahí con los tiempos. ¿Sí? Correcto. Entonces, vamos a hablar un poco de los objetivos. Y los objetivos lo podemos reducir en los siguientes conceptos. ¿Cómo hacer para reducir la carga fiscal? ¿Qué es la carga fiscal? El impuesto a pagar. ¿Sí? ¿Cómo optimizamos recursos en las operaciones que hacemos para pagar menos impuestos? ¿Cómo tenemos en cuenta el cumplimiento normativo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los tips? ¿Sí? Planificación a largo plazo, que no solamente es el día de mañana qué impuesto tengo por pagar y que el empresario se estrese y que le diga, oye, yo no me avisaste con tiempo, sino hacer una planeación a corto, mediano, largo plazo sobre las transacciones que se van a hacer para tener una prevención sobre los impuestos a que estoy afecto al hacer ese tipo de operaciones. Por ejemplo, el empresario cuando crece quiere, quiere crear más compañías, quiere generar más empresas, quiere generar más negocio, de repente diversificar su cartera de productos, sus ingresos, crea otra empresa para hacer otro negocio relacionado con lo que tiene y se vuelve un grupo de empresas. ¿Cuál es la mejor posición tributaria para hacerlo? Escindir mi negocio y diversificarla por cada centro de negocio, o abrir una nueva empresa, o venderme entre compañías. Todo eso tiene un impacto tributario, así como financiero. Desde este frente vamos a ver el impacto tributario que tendría ello. ¿Sí? Reducción de riesgos y considerablemente la reducción de riesgos tributarios. ¿Y dónde se plasma o se tangibiliza eso? Cuando yo realizo operaciones y las declaro en SUNAT, y luego SUNAT me manda una notificación que ya no es como antes, que te mandaba una carta, que te voy a revisar, que prepárame los files. Ahora ya SUNAT tiene toda la información en la plataforma. Ya ellos te están revisando sin que te des cuenta y te mandan consultas, como ya la mayoría de los habrá tenido. Oye, ¿por qué no declaraste a este trabajador? ¿Por qué no le diste de alta? Pásame los sustentos de estas transacciones. El IGB estuvo mal determinado en tal mes y durante el año te lo va diciendo. Entonces, hay que utilizar muy bien la norma para evitar esas réplicas, y si tenemos los descargos, vamos a ver también que la parte documentaria dentro de los sustentos es muy importante para tener respaldo de las transacciones ante SUNAT cuando me lo pregunte. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de cada uno de estos puntos. ¿A qué nos referimos con la reducción de la carga fiscal? Por ejemplo, una empresa puede deducir gastos de capacitación de sus empleados siempre que estos estén debidamente sustentados y relacionados con la actividad económica de la empresa. ¿Esto según qué? Según el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, si bien es cierto va a ser un gasto para la compañía, pero el beneficio es que este gasto va a ser deducible para el pago de menos impuestos a la renta a fin de año. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando estas capacitaciones tengan que ver con la actividad económica que le genera renta en la empresa. ¿Correcto? Si es así, la compañía puede utilizar estos gastos de capacitaciones que le hace a su personal como parte de la deducción del impuesto a la renta. Eso es un pequeño ejemplo de cómo reducir la carga fiscal, ¿correcto? Por medio de capacitaciones que estén directamente relacionadas con la generación de renta de las empresas. Y la base legal, acá hablamos de, por ejemplo, de una excepción, ¿no? O deducción de beneficios fiscales previstos por la ley. ¿Sí? Vamos a ver, sé que hay muchas preguntas que queremos entrar ahorita a detalle, al punto, las normas, los topes máximos y mínimos, pero eso lo vamos a ver ya cuando hablemos en la clase, en la clase, digamos, a detalle, puntual. Ahorita estamos soltando ideas para que vean un poco los beneficios a grosso modo, y ya cuando entremos a la clase nos vamos a explayar y vamos a hablar por lo menos 10 minutos de esta diapositiva. Pero hablar 10 minutos ahorita desde cada diapositiva nos gana la hora y nos vamos hasta la tarde con la clase. ¿Sí? Por eso vamos a dar los tips, y cualquier pregunta lo vamos manejando por interno en todo caso. Acá nos referimos con la optimización de recursos. Una empresa puede optar por el régimen de la depreciación acelerada de sus activos fijos, como sabemos, permitiendo una mayor deducción de los impuestos en los primeros años, ¿correcto? Entonces, esto es otro beneficio tributario, que ya sea por medio de una depreciación acelerada, o también si yo compro un activo que está comprometido con un arrendamiento financiero, un leasing. También sabemos que la depreciación puede ir en línea a lo que dura el leasing, y así poder deducir mayor gasto por depreciación y pagar menos impuesto a la renta. Es otro beneficio también que lo podemos considerar, y de esa manera estoy pagando menos renta de manera lícita y legal. ¿Correcto? El cumplimiento normativo, ¿a qué nos referimos? Implementan un sistema de control interno
que garantice el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales y anuales, como por ejemplo la declaración de la DJ. Y acá sí es un llamado de ponerse la mano al pecho y cuántos contadores de sus empresas o cuántos empresarios tienen conocimiento de cuál es el proceso de su cierre contable. No qué es lo que hacen, sino cuál es su cronograma de cierre contable. A qué fecha tienen que declarar sus impuestos mensualmente y anualmente. En cada mes, hasta en qué momento hacen su corte de la recepción o emisión de facturas, recepción de comprobantes de pago, determinación de la planilla, luego que se revise todo esto para ver si cumple con la parte tributaria y financiera, y en base a ello poder determinar el impuesto dentro del mes y poder llegar a la fecha oportuna de declaración, minimizando cualquier error. ¿Algún empresario lo toma en cuenta siempre a fin de mes o simplemente dice, que se cargue el contador en sacar el impuesto? Pero a veces los contadores también estamos ensimismados en las revisiones que hacemos a muchas empresas y se nos puede pasar algún beneficio, de optimización de recursos o de reducción de carga fiscal. Entonces, eso es un poco el llamado a la conciencia para tomar en cuenta ello. Y si tienes tu programación de cierre contable mensualmente, bacán, ya estás un pasito más adelante que el promedio, porque la verdad que el promedio lo hace muy a destiempo o con las justas y por eso que hay muchas correcciones durante el mes que la solución simple es que lo corrija a fin de año. El tema es en que se mapeen todos esos puntos para corregirlo a fin de año y ahí ya tienes una exposición de riesgo muy grande, ¿no? Como hablábamos, el tema de la planificación a largo plazo. Una empresa puede estructurar sus inversiones considerando posibles modificaciones en las tasas impositivas, asegurando así una mayor estabilidad financiera a largo plazo. Por ejemplo, a mí me conviene vender en la zona selva por el beneficio de la ley amazónica y pagar menos impuestos. Me conviene acogerme, depende del sector económico en donde me encuentro, ¿no? En el sector agro, para pagar menos impuestos en base a la ley agraria que ha sido actualizada ahora último. Entonces, tomar en cuenta en las inversiones que hacen el empresario, siempre mirar la parte fiscal, la parte tributaria. ¿A qué impuestos está afecto este negocio que quiero hacer o esta línea de negocio que quiero salir? ¿Voy a ser agente de retención? ¿Me van a retener a mí? ¿Cómo juego con esos impuestos? ¿Me van a devolver? ¿Los voy a aplicar? Y todo ello, ¿no? Tomar en cuenta dentro de una planificación tributaria. Y reducción de riesgos, realizar diversas revisiones periódicas de las operaciones contables y fiscales para determinar y corregir posibles errores. Y ustedes dirán, pero ¿para qué voy a hacer esa revisión si ya mi contador lo hace? Es muy cierto esto, pero como sabemos, y de hecho nos pasa mucho, ya a fin de año, algunas empresas tienen una política muy saludable. ¿Cuál es? El hacer un diagnóstico tributario de su año en curso. Es decir, no esperar que se revise la DJ al posterior al cierre de año y ver cómo podemos reducir impuestos, sino hacerlo ahora, durante el último trimestre del año. Ya tengo 9 meses acumulados o 10 meses. Entonces, ya más o menos puedo saber cuánta renta voy a pagar a fin de año, porque sé más o menos que mis ingresos por noviembre y diciembre ya como vienen presupuestados, más o menos. Pero ¿para qué me sirve este diagnóstico tributario previo? Para poder corregir en el año, in situ, en el mismo periodo fiscal, cualquier transacción que me haya podido quedar colgada o por regularizar en meses anteriores. Algunas compras de CIDE que no están en mi contabilidad o viceversa, que están en mi contabilidad pero no están anuladas o ventas que no están anuladas en el CIDE. Hay un proceso especial que se tiene que hacer ahí, como sabemos. Entonces, si no hago esa revisión de ese diagnóstico tributario, o no lo planeo hacer, hablando de planeamiento tributario, si no lo planeo hacer, va a ser muy complicado que pueda tener una buena eficiencia de ahorro fiscal hacia fin de año, ¿no? Porque lo típico es que se revise posterior a la DJ, pero muchas veces por las fechas y sobre todo por los tiempos de declaraciones es más complicado y los tiempos son más escasos. Pero si preveo eso en mi planeamiento tributario y digo, más o menos al último trimestre, vamos a hacer una revisión tributaria para ver si mi contador va viendo bien los impuestos o hay algo que tenga que corregir. Entonces ahí es donde es muy eficiente hacer este tipo de revisiones periódicas y forma parte de un planeamiento tributario oportuno, ¿correcto? Dicho esto, vamos a hablar un poco entonces, resumiendo, ¿a qué nos referimos con el objetivo? El planeamiento tributario es una herramienta esencial para cualquier empresa que busca maximizar sus beneficios, ¿sí? Tener mayor rentabilidad, tener mayor plata, tener mayor utilidad de negocio y minimizando sus riesgos fiscales, minimizando sus contingencias tributarias
de una manera legal y ética sobre todo, ¿no? Sin esquivar la ley o sin sacarle la vuelta, porque lamentablemente, si no te ocurre en el año, puede pasar el año siguiente, porque los periodos fiscales abiertos. Entonces, de esa manera, evitamos la exposición de esas contingencias que pudiese tener las compañías en los siguientes años o en los siguientes meses, ¿sí? Por ejemplo, el uso de incentivos fiscales, ¿dónde más se ve? Aprovechar los beneficios fiscales para la etapa de investigación y desarrollo que permiten deducir hasta 175% de los gastos incurridos en proyectos, según la ley 3039. Ese es otro beneficio que si, por ejemplo, la compañía no lo toma en cuenta, no va a poder deducir todos esos gastos y va a pensar que tiene un tope. Entonces, es otro tip más que vamos soltando por ahí para tomar en cuenta cuando una empresa tiene esta etapa de investigación y desarrollo, que normalmente son para las empresas de consultoría o que desarrollan un producto a través del desarrollo interno, ¿no? Ok, hasta aquí hacemos un corte, vamos a repasar un poco los comentarios para tomarlos en cuenta. Son abusivos, bueno, esto es un comentario más que una pregunta, correcto. Eh, en caso de las empresas que en su mayoría de meses mantienen más compras que ventas, SUNAT puede notificar por ese punto que casi muy poco pago de IGB. Sí, correcto, pero siempre y cuando se tenga sustentado la trazabilidad de todas esas operaciones, es válida la devolución del crédito fiscal hacia fin de año. O sea, y pasa porque algunos negocios son más estacionales que otros, generan mayores ingresos en verano, por ejemplo, por ventas de ropa, por ventas de temporada, y otras temporadas generan mayor gasto. El tema está en que la SUNAT no va a observar por qué tienes mayor gasto o menor ingreso. Lo que va a observar es que si ese mayor gasto que tienes se encuentra debidamente sustentado y respaldado con comprobantes de pago, con contratos, con órdenes de compra, con correos. Vamos a ver ahora la parte de que no solamente el contrato de compra, perdón, el comprobante de pago es la herramienta principal para poder soportar ante un cuestionamiento de la SUNAT, sino hay mayores herramientas también a considerar. ¿Sí? Sí, correcto. O sea, la devolución o la aplicación, en todo caso, de renta. Primero hay que pasar filtros, ¿no? Tienes renta por pagar y todo eso. ¿Sí? A ver, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hablar un poco de la importancia. Ya pasamos por los objetivos, ahora vamos entrando en contexto para ver por qué es importante. Implica la identificación de obligaciones, conocer todas las obligaciones frente a la administración tributaria. Y también implica ver las formalidades, cumplir con las formalidades que me pide la administración tributaria para evitar sanciones y el desconocimiento de criterios tributarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer un negocio y voy a contratar a un personal, lo tengo en planilla, le doy de alta, pero no tengo un contrato formal con él donde he determinado cuál es su base remunerativa, cuáles son sus otros importes remunerativos que tiene. Entonces, ante ello, la formalidad siempre es documentar, formalizar, establecer contratos para que estos respalden la transacción económica y la deducción del gasto y también me evite de contingencias, porque poder tener a personal, por ejemplo, contratado, ya sea de manera temporal, indefinida o por un proyecto, y que no tenga un contrato, me expone a mí como negocio de cualquier contingencia laboral que pudiese tener frente a ese trabajador. Y así como en el ejemplo laboral, lo mismo es que con los contratos de negocio, de compra y venta que pueda hacer de bienes importantes. ¿Sí? Más allá de la legalización y todo ello, siempre es importante el tema de la formalidad. ¿Sí? Sustento de las operaciones. Documentar detalladamente las operaciones para evitar contingencias en una fiscalización. Siempre cuando un poco la política de todo contador debería ser, ok, ¿qué necesito yo sustentar si es que me quisieran fiscalizar o si es que la SUNAT me preguntase por esa transacción económica? ¿Qué necesito tener? Otra vez, necesito tener toda la documentación, como comentan en los comentarios, que acredite la fehaciencia de la transacción económica y que también tenga el tema de causalidad, que son muy buenos puntos que lo vamos a ver más adelante. ¿A qué nos referimos con fehaciencia y causalidad? Y vamos a ver casos prácticos. Entonces, siempre es lo que se tiene que preguntar cada contador o en todo caso el empresario tomar en cuenta para también poder evitar cualquier contingencia que vaya a preguntar. ¿Qué necesito? ¿Qué documento necesito para respaldar esta operación y que cumpla tributariamente con lo mínimo requerido para evitar cualquier contingencia? ¿Sí? Entonces, dicho eso, ya que estamos viendo por qué es importante,
Vamos a ver algunos casos más recurrentes, según el Tribunal Fiscal, que han ocurrido en estos últimos 3 o 4 años en los negocios de acuerdo al sector económico, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos, la deducción de gastos por capacitación. Una empresa de servicios invirtió 50.000 soles en la capacitación de personal. La SUNAT observó ese gasto y lo cuestionó porque forma parte de la deducción de los impuestos. Y la empresa demostró que los gastos estaban relacionados con su actividad económica y debidamente sustentados. Es decir, no solamente dio el gasto de consultoría, presentó como parte de la factura, tuvo los sustentos de, por ejemplo, cuáles son los cursos que se dictaron, la participación de su personal en estos cursos, las horas de dictado, si fue virtual o presencial, los espacios, las fotos, el pago posterior a esta empresa que se dedica a capacitar. Entonces, no solamente es que mostró el comprobante de pago, sino que tuvo un legajo donde documentó todos los gastos involucrados a cómo sustentar la eficiencia de este gasto, que fue por capacitación de personal. Si tengo una currícula, tengo un índice de todos los cursos que recibe el personal y todos ellos, por ejemplo, para el área de ventas, están dirigidos al tema de estrategias de ventas en el negocio de servicios, va como tema porque forma parte de la renta que va a tener que genera la compañía como parte de este ingreso que va a tener. Entonces, no solamente es la deducción del gasto por la factura que tenga, sino todos los todos los sustentos que acrediten la eficiencia de este gasto, ¿correcto? Ahora respondo, termino las ideas y respondo a unas preguntas que estoy viendo. La depreciación acelerada de activos fijos, como hablamos, ¿no? Una empresa constructora aplicó la depreciación acelerada para una maquinaria por 1 millón de soles. La SUNAT solicitó la justificación de la depreciación aplicada y la empresa le presentó la normativa y le dijo, mira, esta depreciación está en base al artículo 22 de la ley de impuesto a la renta, donde me permite hacer una depreciación acelerada para poder deducir los impuestos, ¿correcto? Por ejemplo, la aplicación del factor de agotamiento, y esto ya es en el sector de minería, ¿no? Una empresa minera aplicó el factor de agotamiento para deducir un porcentaje de sus ingresos brutos. La SUNAT cuestionó esta base de cálculo y la empresa le presentó los estudios técnicos, la normativa correspondiente, logrando validar y que esa deducción forme parte de sus impuestos. Entonces, para ello no solamente es de información que dependa del área de contabilidad o de parte del tributarista, sino también de estudios técnicos de terceros que acreditan que, considerando esas variables de agotamiento, esas deducciones que están aprobadas por el experto técnico, formen parte de la deducción para pagar menos impuestos. Porque este planeamiento tributario no solamente se trata de estresar al contador o al tributarista y decirle, no sé qué haces, pero me bajas el impuesto. La empresa tiene que trabajar en sí para que en conjunto puedan tener como una meta el pagar menos impuestos. ¿Qué necesito? El uso de informes de expertos, de tasadores, de inventariadores, por ejemplo, para empresas que tienen mucho tema con el estudio de mermas, también necesito el experto del estudio de mermas para que me calcule y pueda recuperar y deducir esos costos que no forman parte necesariamente de mi línea de producción, sino son pérdidas por el tratamiento que tiene. Entonces, es mucho del uso de expertos, ¿no? Y dentro de ello también de un experto en planeación tributaria. Ahora, ¿qué otros casos vamos a ver? Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Del tema de investigación y desarrollo. ¿Cómo se aterriza esto? Una empresa tecnológica invirtió en proyectos de investigación y desarrollo y aplicó los beneficios fiscales. La SUNAT solicitó cuál es la documentación adicional que tienes. Y ante ello, la empresa, por ejemplo, presentó los proyectos aprobados por Concitec y la normativa 3039, en donde aquí se ve la inversión que se ha hecho con el organismo, con Concitec, o ahora puede ser también con Proinova, con todas estas entidades que el Estado promueve el tema de la inversión en tecnología, dando beneficios no reembolsables y que pueden ser parte de la deducción de los impuestos también. Entonces, si es que el contador no tiene claro ello, va a limitar la deducción de los impuestos. Puede tomar ventaja la compañía de eso, como lo vemos con este caso práctico, ¿no? En el tema de reorganización empresarial, una empresa del sector comercio, por ejemplo, realizó una fusión para optimizar su estructura fiscal. La SUNAT cuestionó la operación. La empresa presentó los documentos de la fusión y la normativa que la respalda. Si lo aterrizamos, estas las casuísticas reales es, yo tengo la empresa A y me compro la empresa B. Pero yo compro la empresa B, puede ser por su cartera de negocios, por su nicho de mercado, por querer abarcar un sector
que no estoy llegando del ABCD, pero también me interesa ver la parte tributaria. Esta empresa tiene un escudo fiscal importante que no ha podido utilizar porque estaba en pérdida. ¿Tiene escudos tributarios? Sí. Entonces la puedo fusionar porque esos escudos tributarios, si yo fusiono mi negocio con tu negocio, puedo utilizarlo siempre y cuando cumpla con ciertas métricas, como por ejemplo la misma actividad económica, ¿no? Ahí tiene sus considerandos, pero puede utilizar ese escudo fiscal siempre y cuando ya todo eso migre a la nueva empresa que está absorbiendo, ¿no? Al absorbente. Entonces, son esos temas financieros, se puede decir, de una reorganización empresarial que tiene un punto tributario que puedo tomar en cuenta para buscar un mayor beneficio del mismo, ¿sí? En la devolución del IGB por los servicios de exportación, ¿verdad? La empresa de servicios exportó, una empresa exportó servicios y solicitó la devolución del IGB. La SUNAT solicitó las pruebas de exportación y la empresa presentó los contratos, el informe que presentó de servicios, de consultoría, los comprobantes del exterior y todo ello logrando la devolución del IGB. Como vemos, no solamente es suficiente el comprobante de pago, sino también todo el legajo que involucra ello. Deducción de gastos de marketing, por ejemplo. Una empresa comercial invirtió en una campaña de marketing y dedujo esos gastos. La SUNAT cuestionó la relación de los gastos con la actividad económica. Y si la empresa tiene en claro que estos estudios de mercado, de resultados de campaña, tiene que ver con la actividad económica que realiza, obviamente sí va a ser aceptado tributariamente. Y aquí lo vamos a ver más adelante, también entra el tema de causalidad. Tiene que ver estos gastos de marketing por 1 millón de soles, si yo solamente facturo 10.000 soles mensuales, está sobredimensionado, ¿verdad? Entonces, más allá que tenga una carga fuerte, tampoco no es que la SUNAT me vaya a aceptar todo. Vamos a ver un ejemplo que también hay topes frente a ello, ¿correcto? El tema del sector agrario, ¿no? Que hablábamos de los incentivos fiscales, o el típico tema de la compensación por pérdidas tributarias. Si yo en mi negocio arrastro pérdidas tributarias todos los años, en el momento que yo comience a generar utilidad, puedo utilizar esas pérdidas tributarias de acuerdo a mi planeamiento tributario, ¿no? Porque como sabemos, cuando yo tengo pérdidas tributarias, tengo que declarar si estoy en el sistema A o B. Tengo que decir, ¿qué significa esto? Tengo que decir que estas pérdidas es posible que las recupere en los siguientes 4 años o mejor de manera indefinida para no perder nunca ese escudo. Entonces, de acuerdo a más o menos cómo va su negocio, el empresario puede decir, no, esto creo que sí lo voy a recuperar en los siguientes 4 años, así que vámonos por ese método. No, mi plan es que recién al 10.º año voy a generar algo de utilidad, así que pongamos que nunca se extingan, el método que nunca se extingan mis pérdidas tributarias. ¿Y esto para qué? Para que cuando generes utilidad, compenses el impuesto a la renta que tienes que pagar por la utilidad frente a las pérdidas que tuviste en años anteriores, de tal manera que no las pagues. Ese es otro beneficio que te da la norma, siempre y cuando la sepas utilizar muy bien y no caduque en la extinción de estas pérdidas. ¿Sí? Deducción de gastos por servicios, como hablábamos, creo que este punto está con el anterior. ¿Sí? Entonces, dicho eso, a ver, vamos a tomar en cuenta sus comentarios. La empresa necesita contratar servicios de empresas no domiciliadas. El costo es alto. Correcto. Correcto, sí. Lo que pasa que sí, para efectos del exterior, al exterior no le interesa si es que tú le vas a emitir una factura o una boleta porque para ellos los impuestos de Perú no les sirven. Por eso que normalmente están afectos a que tú le reduzcas, le cobres todos los impuestos. La otra forma que se puede hacer es que buscar que la empresa de afuera se domicilie en Perú y que a través de eso puedas utilizar el crédito fiscal sin tener que deducirle por tenerle mayor impuesto. O buscar similares parecidas, ¿no? Frente a ello. Pero eso sí es bien limitativo con las empresas del exterior. No hay mucho margen de acción ahí. ¿Cómo se plasma un planeamiento tributario por escrito o de palabra? No, de hecho que tiene que ser por escrito, porque tiene que ser armar un file donde cuáles son las estrategias que mejor se le acomoden a la compañía y armar todo ello en un plan de trabajo, ya sea como hablábamos de corto, mediano o largo plazo. Porque si se plantea, al menos en parte de políticas, ya tienes ahí estructurado, ¿no? Como decía el ejemplo, es saludable para la compañía que tenga una revisión tributaria en los últimos 3 meses para que vea cómo ha ido en el año. Eso tiene que haber estado escrito en algún comité de gerencia, en alguna decisión del gerente general con el gerente financiero,
en algún comité que tengan, o si eres un emprendedor, al menos en un acta, ¿no? Como para que vayas viendo tu checklist de cuáles son los temas que, cómo le saco mayor beneficio a mi empresa hacia fin de año y tenerlo en consideración ahí, ¿no? Y en base a eso, buscar a una sociedad, a una consultoría de impuestos que pueda dar ese servicio y acotarlo a que estamos viendo solamente para el tema de fin de año, ¿no? Entonces, en base a ello, mejor es en escrito para que no, como se dice, para que las palabras no se las lleve el viento, ¿sí? Se puede realizar procedimiento para, sí, correcto. Y es justamente por eso lo que les comento desde un inicio es, esto no aplica solo para las grandes empresas, sino también para las medianas, chicas y pequeñas. ¿Por qué? Porque todas las empresas tributamos. Todas las empresas podemos tener incentivos tributarios de acuerdo al tamaño de negocio. Hay algunas, como saben, que no tienen que tener todos los libros, por ejemplo, sino simplemente el tema del CIRE y con eso anda bien. Pero inclusive con ello hay compras que tengo que tener en cuenta qué compras ingresar, qué compras no, y es depende, ese planeamiento puede ser más customizado de acuerdo al tamaño de negocio que se tenga. Para todos aplica este tema, es transversal, ¿sí? Ahora vamos a ver de manera didáctica un poco la importancia del planeamiento tributario. Voy a pasar esto rápido porque a continuación vamos a desglosar cada uno de estos conceptos, como vamos con el tiempo es tirano con nosotros. Bueno, nos quedan 25 minutos. ¿Por qué es importante el planeamiento tributario? Porque a través del mismo nosotros nos enteramos qué tipo de documentación completa tenemos que tener en cuenta para que la SUNAT no nos observen en ninguna fiscalización o en alguna revisión. Contratos, ¿no? Respaldar las transacciones en contratos, en correos electrónicos, en informes, ¿no? Mantener los libros contables, libros societarios también actualizados, porque esto pasa mucho, que por ejemplo, ¿cómo ustedes aterrizan este tema de los libros societarios? Una EIRL tiene un libro societario, tiene su acta, no necesita ser una gran empresa. Pero, por ejemplo, si yo como empresario y siempre inyecto plata a mi compañía para, como capital de trabajo, y el contador dice, bueno, como el empresario está inyectando plata en su contabilidad, debe ser capital adicional, pues vamos a dejarlo como capital adicional porque él es el dueño del negocio, ¿no? Pero en realidad no es así. Si es que no tengo un acta que soporta que ese es un capital adicional, que va a ser un capital suscrito y pagado para que sobre eso se registre en la cuenta patrimonial, no te van a aceptar. Se va a intuir que ese es un préstamo del accionista a la empresa. Y si es un préstamo, pueden existir intereses presuntos que no se estén considerando y que le generen más gasto a la compañía. Entonces, esa exposición la tienes simplemente por no formalizar otra vez una transacción económica que hace el empresario con su negocio con documentos formales que respalden o acrediten ese hecho. Si es ese dinero que ingresa por parte del accionista se le hace todos los cumplimientos de que, ok, vamos a hacer un acta, vamos a hacer la escritura, vamos a legalizar ese libro para que fortalecer que eso no es un préstamo, es un aporte de capital del accionista y de eso no va a generar interés porque es capital y queda ahí, queda saneado. Pero si no tengo ningún documento que acredite qué tipo de transacción es y el dinero igual ingresa porque tiene que ingresar y moverse el negocio, la SUNAT va a presumir que esos son préstamos del accionista y que la compañía debe determinar cuánto es el impuesto, los intereses a pagar al accionista. Y eso te va a generar más gasto por intereses presuntos. Y solamente ese detalle sale de una transacción que suele empezar. ¿Sí? Por eso que siempre es bueno contar con la documentación completa que acredite esta transacción. ¿Correcto? Por ejemplo, una empresa que documenta adecuadamente sus adquisiciones puede deducir gastos y créditos fiscales de manera efectiva en el mes oportuno, ¿no? Y eso lo dice el Código Tributario y el Decreto Supremo 133, ¿correcto? Ahorita vamos a llegar a las casuísticas de uso de alimentos, bebidas, de pañales, que siempre son muy cotidianas. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Bancarización de operaciones. Esto ya creo que a esas alturas ya nos queda claro, ¿no? El tema de que todas las transacciones tienen que estar bancarizadas porque si no, no van a ser deducibles, ¿no? Hasta un cierto tope que también tiene la ley, ¿no? Prueba de fehaciencia. Aunque no garantice la fehaciencia, es un elemento probatorio que sirve parte para sustentar el punto que me estén observando, ¿no? Si una empresa paga a un proveedor mediante una transferencia bancaria, puede demostrar la realidad de esta operación en una fiscalización. Si la hace de manera en efectivo, pierde esa validez para efectos de deducción de renta. Ahora lo vamos a ver en una casuística más adelante. Uso de libros societarios, como lo hemos hablado.
Las actas tienen el mismo valor probatorio que un contrato, por si acaso. Así que esa es la importancia que se le da a las actas para el tema de la defensa tributaria. Legalización de contratos y adendas, porque muchas veces se celebran contratos, pero luego hay modificaciones, por ejemplo, en los alquileres de oficinas o de predios o de terrenos, y las adendas quedaron pendientes de formalizar y eso hace que se paguen más o menos impuestos o que se tengan esos descargos, ¿no? Medios probatorios adicionales, proformas, órdenes de compra, órdenes de servicios, entre otros, ¿no? Luego tenemos conservación de correos electrónicos, impresión o PDF, ¿no? En un backup sobre los correos electrónicos, ¿no? Guardarlos impresos que respalden la necesidad de adquirir bienes o servicios. Y esto se puede ver en todas las modelos de negocio. Siempre hay un área que requiere de un servicio y hace ese pedido y frente a ello debe haber una cotización. Frente a una cotización hay una elección de un proveedor, hay una orden de compra que se emite, hay un bien que se recibe o un servicio que también se recibe y frente a ello hay un pago. Toda esa trazabilidad económica es la que se tiene que custodiar para respaldar la deducción de ese gasto para el pago de los impuestos mensuales o anuales. Si no se tiene esa trazabilidad, la SUNAT puede observar que es una transacción económica ficticia, ¿correcto? Y para eso tenemos que tener un backup con todos esos medios probatorios. Acreditación por eso, de los informes de análisis. Por eso que muchas veces cuando las empresas compran un servicio, no un bien, el servicio cuando lo compran, muchas veces dicen, ok, pero dame un informe. Dame un informe del servicio que me has dado, del servicio de mantenimiento, del servicio de consultoría, del servicio de impuestos, de una auditoría, etc. ¿Por qué? Porque el informe tangibiliza el servicio que ha recibido la empresa. ¿Qué tangibiliza el bien que ha recibido la empresa? El mismo bien por sí, cuando compro un activo, ¿verdad? Pero cuando compro un servicio, lo que tangibiliza ese servicio es el informe que recibo para poder acreditar de mejor manera el gasto, ¿sí? Comunicación oportuna de pérdida de documentos. También vamos a ver en casuística, ¿no? Reportar la pérdida de libros y registros contables dentro del ejercicio fiscal que corresponde, ¿no? Evitar cuestionamientos. Una denuncia tardía puede no ser considerada una inquietud del tema. Sí, ahora vamos a ver el tema de eficiencia hasta con caso práctico, no te preocupes, ahí vamos. Una denuncia tardía puede no ser considerada fehacientemente por la SUNAT. Es decir, muchas veces escuchamos en la tele, ¿no? Se incendió tal planta, se incendió tal almacén. Y, ok, se incendia y se dice que ahí estaban, por ejemplo, los libros contables y que es muy complicado reestructurar la contabilidad. Antes sonaba más eso, ahora ya el tema es más digital, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el contador no hace la oportuna denuncia o no comunica a la gerencia que debe hacer la oportuna denuncia en ese momento? Eh, ¿Qué pasa en ese caso? No te lo acepta la SUNAT. O sea, si cuando la SUNAT te va a pedir información, le dices, ah, sí, mira, voy a hacer la denuncia porque eso me pasó hace 2 meses, y ya es una denuncia tardía y puede ser malintencionada para demostrar que no tienes los documentos y para decir que no lo vas a cumplir, ¿no? Frente a ello se tiene que hacer la denuncia respectiva en el momento que ocurre, ¿sí? No a manera posterior como escudo de tener algún beneficio de no presentar algún ejemplo, ¿no? Una denuncia policial inmediata puede respaldar la solicitud de prórroga, por ejemplo, para presentar documentación, siempre y cuando esa denuncia haya sido presentada oportunamente. Si es que ha sido tardía, no van a aceptar ninguna prórroga por parte de la administración tributaria, ¿sí? Presentación de documentación solicitada, ¿no? Siempre cumplir con los plazos de entrega y también saber que tenemos casos para poder pedir prórrogas, ¿no? Pero estas prórrogas en realidad siempre son de doble filo, porque cuando uno pide prórroga para presentar algún requerimiento de la SUNAT, esta, si no es bien aprovechada, puede ser que la SUNAT observe más cosas y pida más cosas y se extienda innecesariamente una respuesta, ¿sí? Presentar toda documentación a tiempo puede reducir el importe de la deuda tributaria y evitar medidas cautelares, ¿no? Esto ya es cuando estamos en un proceso de revisión por parte de la SUNAT. Cuestionamientos de actos administrativos.
todo acto de la SUNAT puede ser cuestionado mediante recursos administrativos de reclamación o apelación, o hasta inclusive llegar hasta el Tribunal Fiscal, ¿no? Como vamos a ver más adelante en los casos. ¿Sí? Es crucial identificar si se trata de un procedimiento de fiscalización, de cobranza coactiva, cobranza no contenciosa o contenciosa tributario, para saber cómo es oportunamente contestar frente a ello. ¿Sí? Algunas contestaciones va a depender ya de un especialista tributario para ver más casuística y no solamente con las herramientas que tenga el contador como parte de los documentos. Entonces es importante saber qué tipo de notificación tenemos para saber cómo responder frente a estas notificaciones. Acciones judiciales. Si el Tribunal Fiscal emite un fallo desfavorable para la compañía, se puede interponer una demanda contenciosa administrativa en un sede judicial dentro de los 3 meses siguientes de notificación. Es importante tener todas esas alertas, ¿no? Para saber cómo actuar. Para suspender la ejecución de un acto administrativo se puede solicitar una medida cautelar previa de no innovar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya son herramientas un poquito más técnicas que también las vamos a ver en el desarrollo del curso, en alguna casuística que vayamos a realizar. ¿Sí? Ok, antes de entrar al siguiente punto, quiero repasar un poco los comentarios. Eh, los gastos de alimentos. Ahorita vamos a hablar de ello. Todavía está en casuística eso. Contenido proyección. Consulta, mi planeamiento tributario tendría que hacer una proyección de ventas al revés. La proyección de ventas o tu presupuesto de ventas, que lo tienes ya por tu modelo de negocio, debe formar parte de tu planeamiento tributario. No es que tu planeamiento tributario va a ser una proyección de ventas, sino que lo que ya tienes como las compras y ventas proyectadas por la parte financiera, tienes que tenerlo en cuenta para tu planeamiento tributario, para saber si vas a vender más o vas a vender menos, cómo se va a comportar el IGB. ¿Sí? Entonces no es viceversa, no es, yo ya tengo elementos en la empresa que tengo que considerarlo dentro de mi planeamiento tributario. Si el negocio, si los dueños dicen voy a comprar un terreno hacia fin de año, eso lo tengo que tener contemplado en mi planeamiento tributario. Ok, ¿a qué impuestos está afecto? ¿Cómo puedo hacer la manera de buscar por ahí una ventaja tributaria? La compra la tiene que hacer el dueño, la tiene que hacer la empresa, o la puede alquilar, por ejemplo. Eso forma parte del planeamiento tributario, ¿sí? Pero vienen de las decisiones de afuera para ver su implicancia tributaria. El planeamiento tributario no es la sesión. Planeamiento no es la sesión. ¿Sí? La planeación es pre o post. No, la planeación, como su nombre lo dice, yo planeo. Yo no planeo algo posterior a lo que hago, ¿verdad? Yo planeo siempre algo de lo que voy a hacer en adelante, ¿no? O al menos tener la expectativa de cómo lo voy a realizar. ¿Qué riesgos voy a tomar en cuenta que tengo que mitigar? ¿Sí? ¿Cómo se sustentan los gastos de alimentación y viáticos a trabajadores del sector transporte y carga, ya que muchas veces los restaurantes o carretera no emiten comprobantes de pago? Por ese punto, se ve mucho, no solamente con los transportes de carga, sino con cualquier modelo de negocio, en donde más allá del tema de la rendición de cuentas o de las entregas a rendir que haya, se aceptan conceptos que forman parte del giro económico por sí. Así como comentas, muchos establecimientos de repente en provincias no dan ningún comprobante de pago, pero si es un fondo destinado para tal bien, sí hay topes que se aceptan con una declaración jurada simple del personal, ¿sí? Que indican cuál fue el tipo de desembolso que hicieron, en qué momento lo hicieron, que formaba parte de, digamos, de un comercial, de un punto de ventas, en llegar hasta tal destino. Se aceptan esos gastos siempre y cuando los emitan vía declaración jurada, y obviamente esa declaración jurada tiene que tener sentido con las funciones que realiza el trabajador, ¿no? Tampoco no van a ser muy, muy tiradas al aire. Los almuerzos, no hay topes en realidad, pero obviamente tienen que estar acorde al mercado, ¿no? Es muy complicado sustentar 150 soles por día, ¿no? Salvo que sea por una semana de repente o por más de dos, ¿correcto? Respecto a la responsabilidad penal, ¿cuál es el límite para los profesionales que asesoran por ello? En realidad, más que, perdón, más que responsabilidad penal, ¿te refieres a los que asesoran? Para los asesores no hay un riesgo implícito porque ellos no son quienes declaran, ¿correcto? Quienes declaran sí tienen el riesgo, que normalmente la responsabilidad en la parte de la empresa recae todo sobre el gerente financiero, ¿correcto? Porque normalmente el gerente financiero es quien tiene poderes.
El dueño pago con su crédito. Ay, un segundo. Ok, listo. El dueño pago con su dinero directamente al proveedor del exterior si contrató. Bueno, ya es un tema más puntual. Lo podemos ir viendo en las casuísticas, ¿sí? Ok, ¿cuáles son los principios básicos a tomar en cuenta dentro de un planeamiento tributario? Principio de vengado, principio de deducción de gastos, principio de causalidad, como lo comentaban muchos, el principio de bancarización, la fe, cómo demostrar fehaciencia y cómo demostrar razonabilidad y proporcionalidad en los gastos y el sustento documentario. Sobre estos, para no aburrirlos con la teoría, porque ya nos quedan 10 minutos, vamos a ver de frente casuística, por ejemplo, sobre el principio de vengado. Y de lo más simple a lo más complejo, ¿correcto? Con fecha 28 de diciembre, ahora que se nos viene fin de año, se acuerda la venta de 100 PCs por 1.000 soles, las cuales son entregadas en el mismo momento de la operación. Obviamente, esto va a ser una venta que se va a reconocer tanto por la parte de renta como IGB, porque transferí el bien en el mismo momento que hice la operación. Pero no, como no todo funciona a la perfección, puede ser que tenga ventas no devengadas. Con fecha 28 de diciembre se acuerda la venta de mercaderías, emitiéndose el comprobante de pago en ese momento. Pero los bienes, por ejemplo, los bienes serán entregados el 2 de enero. ¿Qué pasa si yo los bienes lo entrego el 2 de enero? Tengo causación de renta pero no de IGB, tengo causación de IGB pero no de renta. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuándo se reconoce el ingreso? ¿En diciembre o en enero? El ingreso se va a reconocer cuando cumple las condiciones señaladas en el párrafo 31 de la ley 15. Cumplimiento de obligación de desempeño. Es decir, en enero, correcto. Y aquí no, la parte tributaria no es ajena a la parte financiera, ¿ah? Para los que piensen que la NIF 15 es otra cosa. Hay que tener en cuenta también la parte financiera, ¿sí? ¿Cuándo se reconoce el ingreso tributario para efectos de impuesto a la renta? Cuando se devenga la operación, cuando se entrega la obligación de desempeño, otra vez en enero. Entonces, hasta esos dos puntos estamos hablando de renta, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo debe declararse y pagarse el IGB? Cuando nace la obligación tributaria. ¿Y cuándo nace la obligación tributaria? Cuando entrego el bien o cuando emito el comprobante. Es decir, cuando emito el comprobante de pago, y esto es en diciembre de 2024. Esa es la diferencia tributaria y financiera que se tiene. Por lo tanto, va a ser una cuenta por cobrar seguramente, pero si a los contables que nos gustan las dinámicas, será una venta diferida o una venta anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque no estoy entregando el bien. ¿Correcto? Recién va a ser ingreso cuando entregue el bien, que eso va a pasar en enero. Sin embargo, el IGB fue generado en el mes de diciembre. Y esto por la fecha de corte en que se hizo la operación. Por eso que muchas empresas dicen, oye, no vendamos la última semana porque nos exponemos a varios temas de corte de que no va a ser renta, pero si vas a pagar IGB o viceversa, si el contador se va a marear y vamos a tener corrigiendo la DJ. Vendamos hasta una semana antes como medio, digamos, preventivo, ¿no? Pasa, pero pasa también en empresas que más venden hacia fin de mes y ahí es donde se tiene que tener en cuenta ello, ¿no? ¿Y esto de dónde nace? De un principio básico, que es el principio del devengado, ¿correcto? Por ejemplo, como la deducción de gastos. La empresa ha efectuado pagos de 700 soles por el impuesto predial de un edificio en donde funcionan las oficinas administrativas. Obviamente el pago es un gasto. Pero ¿qué pasa si ese gasto lo hago en el 2024, pero corresponde al impuesto predial del 23? Ese gasto ya no debe corresponder al ejercicio del año, sino al resultado acumulado del año anterior. ¿Correcto? Y esto es básicamente un tema tributario. Financieramente tendrá otros efectos. Financieramente sí va a ser como gasto, pero se va a ver el importe para ver qué tanto se corrige en el año anterior ese gasto. ¿Sí? Ahora un tema muy también muy conversado los últimos tiempos acerca de la deducibilidad de los intereses hasta el tope del levita tributario, ¿no? Los gastos operativos incluyen, por ejemplo, 40.000 de depreciación y intereses fueron por 60.000. ¿Cómo calculo el levita? ¿Sí? Intereses deducibles hasta el 30% del levita. Ojo, es el levita tributario, no el financiero. ¿Sí? Entonces tengo que ver la renta neta del ejercicio anterior, más los intereses netos, más la depreciación, más la amortización. Para el ejemplo, la renta neta del ejercicio anterior fue del año del 2023, porque estoy en el 24, ojo.
Fue 120 más 50 más 40, tengo 210. El 30% de 210 es 63.000. ¿Para qué he calculado estos 63.000? Para decir que mis gastos por intereses, ¿cuánto han sido? Ah, han sido 60. Entonces, los gastos por intereses del 2024 serán deducibles en la medida que no supere el 30% del EBITDA. ¿Cuánto es ese tope? 63.000. Es decir, para el caso, si es que los intereses hubieran sido 70.000 o 80.000, el tope máximo para deducir impuestos por intereses hubiese sido solo 63.000. ¿Correcto? Y son temas que están muy en vigencia, ¿no? Entonces, compañeros, creo que ya nos queda muy poco por la sesión. Como les digo, es una clase muy de casos prácticos, mucho de lo que vamos a ver. Vamos a ver los temas puntuales que me preguntaron ahí en el chat, que justamente son los casos que tengo acá, ¿no? Si una empresa asume y contabiliza los pagos de alimentación del accionista y su familia, este gasto cumple con el principio de causalidad. Sí, porque el accionista es dueño de la empresa, por lo tanto sí debe deducir. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Los pagos por alimentación de accionistas y familia no cumplen con el principio de causalidad, pues no son necesarios para producir la renta ni mantener la fuente productora de renta de la empresa, porque estamos tributando por la empresa, no por el accionista. Siendo así, esto sería un gasto no deducible para los impuestos a la renta. Una empresa contrató servicios de mantenimiento para su vehículo por el valor de 4.000. El monto fue pagado en efectivo, incumpliéndose con las normas de bancarización. Aun cuando los gastos por el servicio de mantenimiento del vehículo cumplan con el criterio de causalidad, porque es un vehículo de la empresa, por ejemplo, el mismo no es deducible, pues no se ha bancarizado, incumpliendo la ley 28194. Siendo esto así, no será un gasto deducible para el impuesto a la renta. Además de ello, el IGB tampoco podrá ser utilizado como crédito fiscal, por ejemplo. ¿Sí? Deducción de pérdidas extraordinarias. La empresa ha sufrido un robo de computadoras y el valor en libros es 66.000 soles. Neto de depreciación de 4.000 antes del cierre. Se obtiene el archivamiento de la denuncia por parte de la Fiscalía. Se acepta la baja. ¿Por qué? Porque todo se hizo antes del cierre, la denuncia y la baja. Y el gasto va a ser deducible en el ejercicio 2025. ¿Correcto? Y ya para cerrar, para entrar en contexto, vamos a ver justamente una de las preguntas, ¿no? ¿Es antes o es post nuestro planeamiento tributario? Y nos dice que es antes. ¿Qué tengo que tener en cuenta en un planeamiento tributario? La revisión de RTFs relevantes, de resoluciones del Tribunal Fiscal que le apliquen al modelo de negocio en el que me encuentro. Tener en consideración esos casos, porque yo puedo caer en esos casos también. Contar con una documentación robusta, toda operación registrarlo en base a su operación sustancial, no tanto a la forma, sino a la sustancia, hacia el fondo. Hacerle consultas preventivas vinculantes a la SUNAT y contar con auditorías o con revisiones periódicamente, ¿no? Como lo hablamos. Por ejemplo, vamos a ver un poco qué aprendemos del mercado en base a las resoluciones para ir cerrando. Por ejemplo, diseñar estructuras con sustancia económica. Las operaciones deben tener una finalidad operativa real y no deben ser ficticias. El grupo F escindió su unidad de negocio dedicada a los electrodomésticos para transferirla a una nueva sociedad. La SUNAT detectó que la nueva empresa no tenía personal ni activos propios. El Tribunal Fiscal concluyó que la escisión fue simulada y aplicó la norma 16 y la operación fue reconfigurada como una venta directa. Es decir, no hubo una escisión realmente, sino que cuando hay escisión, normalmente no hay muchos impuestos porque todo es cesión de uso, pero sí cuando hay una venta de una línea de negocio, ahí sí están todos los impuestos. Por lo tanto, acá la SUNAT calificó y dijo, no, esto no es una escisión, esto es una venta. La sustancia económica como tal es que es una venta. Por lo tanto, aplican todos los impuestos que se tienen que aplicar en una venta de activos, ¿no? Y eso le pasó, por ejemplo, al grupo F. Y así tenemos muchos de los casos que me gustaría entrar a más detalle y con casuística ya de asientos y todo ello y con normativa, que lo podemos ver de entrada en la clase, en las clases del curso. Y así que nada, a ver, puede haber una que aterrice un poco a lo que hemos estado conversando. Bueno, ya hablamos de los gastos de marketing, que tienen que estar acorde al modelo de negocio. Realizar auditorías internas para detectar riesgos, ¿no? Por ejemplo, San Fernando realizó una auditoría que detectó deducciones por intereses que excedían los límites de su capitalización. Cuando corriges voluntariamente una declaración curada, no tienes impuestos, ¿sí? Porque son a favor. Capacitar al equipo contable, ya vimos que
que forma parte de la deducción de los impuestos, siempre y cuando tenga que ver con la actividad económica, ¿correcto? El tema de plena competencia tiene que ver más con la revisión del estudio de precio de transferencia, que más allá de ello puede hacer la SUNAT su propio estudio de precio de transferencia y por más que la compañía le dé su respaldo, puede observarlas y no reconocerlas. Por eso que es muy sensible ese tema de precio de transferencia. Acá este tema que les comentaba, ¿no? Los gastos deben ser proporcionales a la actividad y tener sentido económico. Del OSI dedujo gastos por eventos corporativos que representan el 30% de sus ingresos. ¿Se dan cuenta? En este caso, yo vendo por 1 millón y tengo gastos por eventos corporativos de 300.000 soles. La SUNAT lo respaldó por el exceso. El Tribunal Fiscal validó solo una parte, considerando la razonabilidad del criterio como clave. No todo gasto es deducible, la lógica y la proporción son esenciales. ¿Sí? No es decir, tengo todos los argumentos y por eso sí va a ser deducible. No, no funciona así, sino que tiene que haber un tema de proporcionalidad, ¿correcto? Y razonabilidad. A ver, consultas vinculantes, es una casuística. Eh, Integrar el planeamiento tributario en el modelo de negocio. ¿Qué es lo que les decía, no? Y este es el mensaje principal que les quiero transmitir, ¿no? La estrategia fiscal debe estar alineada con los objetivos operativos del negocio. Por eso decía, yo tengo que conocer cuáles son esos objetivos financieros, las metas presupuestarias, para en base a ello hacer mi planeamiento fiscal. ¿Sí? Por ejemplo, Gloria diseñó una estrategia de expansión internacional que incluía ciertos beneficios tributarios de acuerdo a los países donde se establecía. Se hizo una planificación tributaria, así como financiera seguramente, en donde se tomó decisión dónde sí invertir y dónde no. Y todo esto lo obtuvo por medio del planeamiento tributario. ¿Sí? No solamente es un checklist de cumplimiento, sino que forma parte de la operación de la empresa. ¿Sí?